Gracias por visitar el diario de un masón puertorriqueño. Te agradezco que saques de tu tiempo para ver los videos que aquí publico con la mejor intención del mundo de llevar un poquito de luz a donde haga falta. En el video de hoy voy a tratar un tema delicado que tiene que ver con la continuidad de los miembros dentro de las logias masónicas y los principales motivos por los cuales los masones dejan la masonería. En este artículo no vas a ver que hablo de palabras sagradas, tocamiento, los toques, ni formas de reconocimiento alguno entre masones, pues esa es parte de la secretividad, ¿verdad?, que tiene la masonería. Así que con toda tranquilidad puedes compartir este video y comenzamos. No olvides dejarme un like, suscribirte al canal si todavía no te has suscrito y dejar tus comentarios. Y bien, ¿cómo comienzo? Pues un masón se va porque no encuentra lo que busca. Cuando una persona busca ingresar a la masonería, lo hace por distintas motivaciones, diferentes propósitos que tiene en la vida. Hay personas a las que les atraen el conocimiento y el perfeccionamiento humano, pero también hay gente que llega a las logias buscando el conocimiento del universo, aspectos místicos sobre la vida o respuestas sobre teorías conspirativas. Así como llegan personas que aquí a la masonería que piensan que van a tener privilegios por ser masones. Lo cierto es que dentro de la masonería no hay conocimientos mágicos que proporcionen poderes o un conocimiento tan secreto que provoque una transformación mental superior. Lo que sí puedes encontrar dentro de la orden masónica es un grupo de personas con intereses similares a los tuyos, pero con personalidades muy diferentes. Estas personas intentan trabajar su perfeccionamiento utilizando los conocimientos de la orden como canal. Si lo que estás buscando es una dinámica como en las películas al estilo Jedi o similar a cualquier videojuego como Assassin's Creed, seguramente acabarás decepcionado de esto. Muchas veces las personas se decepcionan de sus hermanos o de su logia. Otro de los puntos claves para entender por qué los masones dejan la masonería es la dinámica de las logias. La masonería tiene diferentes objetivos y formas de ser abordadas, pero al final te das cuenta que todas las aproximaciones a la orden tienen el mismo objetivo: el perfeccionamiento de sus miembros. En este sentido, los masones solemos enfrentarnos con nuestros propios demonios todo el tiempo. Por ejemplo, si la masonería nos enseña que debemos combatir nuestros vicios, pero constantemente batallamos con estos vicios y no lo logramos, entonces estamos fallando. Esto último está entre comillas porque es subjetivo. Fallar es un concepto que depende de quien lo piense. Así, hay gente dentro de la masonería que, según mi perspectiva de la vida, podrían no estar cumpliendo con los ideales de la orden, y esto puede decepcionar. La solución para esto último está en no idealizar ni a los hermanos ni a la logia, y mucho menos a la orden. Los masones no somos ideales ni perfectos. Eso hay que entenderlo muy bien. Únicamente aspiramos a ser mejores de lo que éramos cuando ingresamos a la orden. Otro punto es que la persona no consigue avanzar dentro de la orden. Esto es un problema constante y que se presenta principalmente en los masones más nuevos, porque el avance dentro de la masonería depende de diferentes condiciones y hay que abordarlo con cuidado. En principio, un hermano masón avanza de grado dependiendo del tiempo que lleve en el grado precedente y de los conocimientos que demuestre sobre este. Aunque hay excepciones lamentables, claro está, hay quienes pueden pasar y subir por ahí para arriba sin saber cuánto es 1 más 1. Existen jurisdicciones masónicas y logias específicas que comercian con los grados como si se tratara de un negocio. Y aunque todos los grados tienen un costo por conceptos administrativos, esto no quiere decir que se deban vender. En otras palabras, además de lo que un hermano pueda pagar por gastos administrativos, este debe mostrar destreza suficiente para ser un buen candidato y no suplir su habilidad con un costo más elevado con tal de pasar de grado. Así hay jurisdicciones masónicas también más serias
en las que se pasa de grado a partir de evaluaciones y el cumplimiento del tiempo necesario para avanzar. En estos grupos puede ser más complicado avanzar de grado y esto llega a frustrar a algunas personas porque quieren ser maestros rápido y se olvidan que hay unos procesos muy bonitos que hay que vivirlos para llegar a ser un masón completo. Estadísticamente y con base en la experiencia, se ha notado que el grado en el que más hermanos deciden irse de la masonería es en el segundo grado. Las razones de esto no quedan claras. No se sabe por qué, ¿verdad? Pero es importante mencionar que el paso de un grado a otro es simplemente responsabilidad del hermano en cuestión. No es de nadie más. Dependerá del tiempo y de su esfuerzo, del tiempo que lleve en el grado y de los conocimientos que vaya adquiriendo. Por lo menos en condiciones normales. Los masones dejan la masonería porque esperan más de lo que hay. No cabe duda que uno de los principales aspectos por los que los masones dejan la masonería es precisamente relacionado con las expectativas. No solo se trata de los hermanos de la logia o de la orden, se trata de todos esos aspectos juntos. Aunque la masonería tiene mucho que ofrecer a sus miembros normalmente, no se trata de beneficios terrenales. Algunos aspirantes ingresan a la masonería buscando una agencia de colocación laboral, dinero, conexiones políticas y poder, como dije anteriormente. Todos estos aspectos son productos de la cultura popular y del recuerdo de personajes de antaño. Las expectativas a veces son el lastre más grande de la orden y lo peor es que algunos masones contribuyen a este tipo de percepciones. Hay masones que van por la vida aparentando que la masonería les ha dado trabajo, dinero, poder, que se han desarrollado o que han desarrollado poderes metafísicos, se creen más que otros espiritualmente y eso es un desbalance en el ego. Un masón se va por conflictos en el interior de la logia, por ejemplo. Un gran problema que enfrenta la masonería son los conflictos en el interior de la orden. Hay una frase que se menciona de manera coloquial y es que no hay peor enemigo para un amigo que otro amigo. Y esto se aplica en la masonería tristemente. Hay logias masónicas en las que se han olvidado las razones por las cuales se ingresaron. En algunas logias masónicas se utiliza el tercer grado únicamente para desarrollar discusiones entre los miembros que conducen a divisiones en el poder y que no conducen a ningún beneficio. Los conflictos políticos o la lucha de poderes en el interior de las logias masónicas son un grave problema que se enfrenta cada año. Si esto lo trasladamos a las dinámicas de poder de las grandes logias, resulta aún peor. Las elecciones de las grandes logias o los temas relacionados con el ejercicio de las ejecutorias de la organización desarrollan una problemática brutal que a muchos hermanos termina por hartarles. Estos hermanos, que lamentablemente suelen ser personas valiosas, optan por retirarse de la orden porque no era lo que estaban buscando. Pienso que se debería llamar a la atención a las grandes logias y logias simbólicas, claro está, para que este tipo de situaciones no se siga repitiendo y para que juntos construyamos una masonería más sana, con más conocimiento y volviendo a las motivaciones primigenias, esas primeras motivaciones que tuviste o que tuvo el hermano para convertirse en masón. Un masón se va por falta de solvencia económica muchas veces. Lamentablemente estamos ajenos a los problemas económicos que tenga cualquier hermano porque no lo dicen. Y en una época como la que estamos atravesando, enfrentando con el tema de la pandemia en la masonería, mucho menos. Esta situación impacta directamente los bolsillos de los miembros y produce un gran problema para la institución a nivel de membresía. Y es que la membresía cuesta dinero. De cualquier manera, este costo, aunque no sea excesivo o elevado en la mayoría de los casos, sí puede representar un problema para el bolsillo de quien, pues, lamentablemente ya no tiene nada y por otros factores que pudieran estar pasando en la vida de este hermano. Así que por esta razón, algunos hermanos optan por darse de baja de la orden, irse a dormir,
hasta que logren conseguir los ingresos suficientes que le permitan regresar. En este sentido, hay hermanos que nunca vuelven a regularizarse y que vagan entre logias y logias a manera de visitas. En algunos casos hay logias que les permiten estas visitas ocasionales, pero hay otras que sin una membresía activa o afiliación a una logia regular no les dejan entrar y participar. Se trata de un problema que la masonería debe explorar y solucionar, pues se trata de darle a sus miembros una forma de continuar en la orden, sin que esto provoque problemas de supervivencia. Se puede ir por conflicto de creencia. Este conflicto de creencia, como hemos visto o hemos venido viendo dentro de la masonería, como en cualquier parte del mundo, en cualquier organización, hay personas con todo tipo de creencias. Y eso se debería respetar, claro está. Y están los principios de la masonería que hay que respetarlos. En este sentido, la masonería no es ajena a los problemas derivados de las creencias. Imaginemos que una logia es un espacio donde conviven 20 personas con diferentes formas de ver la vida, con diferentes creencias, con oportunidades económicas y labores diversas. Es por esta razón que en la mayoría de las logias masónicas se prohíbe abordar temas relacionados con la política y la religión, pues se trata de aspectos que conducen al conflicto definitivamente. A pesar de los esfuerzos para que las logias no tengan este tipo de problemas, los llega a ver. Siempre pasa algo, o bueno, no quizá en todas, debo corregir, pero sí ha pasado y las diferencias muchas veces se las guardan, no lo manifiestan y empiezan los roces cuando por comentarios se enteran. Las logias se pueden llegar a fracturar y crear bandos, los famosos combos, si las creencias o las formas de pensar dejan de ser compatibles con algunos hermanos. A veces esto termina bien para la institución porque terminan creándose nuevas logias, pero en la mayoría de los casos estas nuevas logias son muy poco productivas y quienes crearon el conflicto original lo vuelven a crear. Se trata de un grave problema que a veces desemboca en que los miembros más ajenos a esta dinámica optan por retirarse al no ser de su agrado el estar peleando con todo el mundo que piense diferente y ese dimidirete que se forma. Personalmente yo no es que no pueda controlar esas pasiones, es que sencillamente a mí si no me gusta no me lo como, donde no me siento bien no me voy a quedar. Y para terminar, pues no cabe duda que existen muchas razones por las cuales los masones dejan la masonería. Y aunque no tenemos la certeza de que en algún momento logremos resolver estos conflictos, debemos aspirar por lo menos a conseguirlo, ir trabajando poquito a poco. La masonería enfrenta problemas constantes derivados de su propia dinámica y de la resistencia al cambio y al avance. Muchas personas que no pueden digerir que venga alguien nuevo con nuevas ideas y provoque cambios, se resisten a esos cambios. Pero si algo nos ha demostrado la historia de la humanidad es que es necesario evolucionar como institución si no queremos quedarnos en el camino. Comencemos a escribir nuestra historia, hermano. No dejemos de estudiar a los grandes masones de épocas pasadas, pero no nos quedemos en ese limbo en el que solo se habla de ayer y de lo que aquel hizo y fulano hizo, y comencemos a construir algo hoy para que mañana exista una nueva historia, una historia que nosotros creemos, cambios creados por esta masonería que existe hoy día. Con esto te dejo, gracias por sacar de tu preciado tiempo nuevamente para disfrutar de esta disertación. Espero que te haya gustado. Si es así, te pido que si aún no te has suscrito, te suscribas al canal, que le des un like si te gustó y si no te gustó, dale dislike, pero déjame saber en la caja de comentarios por qué no te gustó. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta luego.